Con Carlos Loto, nuestro director técnico del Deportivo Paraguayo. ¿Qué se siente después de la última victoria que hemos tenido y que se viene contra la Madrid? Son dos temas para hablar un poquito para todos los socios y seguidores y amigos del Deportivo Paraguayo. Fue algo muy esperado. En lo personal, como los chicos y mi cuerpo técnico sabía, el paso por el club en el 2018 tampoco no fue positivo y no había logrado ninguna victoria, y al regreso este año nos estaba costando un poco, lo veníamos buscando. Los últimos 3 partidos hemos hecho un buen partido y no se nos había dado, y bueno, justo contra un equipo protagonista, un equipo que juega bien, de buenos jugadores, con una idea, pudimos jugarlo de igual a igual, y creo que por momentos hemos sido superiores. Por más que no fue visible el partido, nosotros hicimos el partido que teníamos que hacer, que era anularle los jugadores que tenían bueno ellos y ensuciarle la cancha y hacer nuestro juego. Carlos, Luján, un equipo duro, pero se pudo superar. Sí, se pudo superar y eso nos da pie a nosotros a poder seguir exigiéndole a los chicos. No es mentira de que llegamos, sabíamos lo que agarrábamos, sabíamos que había material, sabemos que hay material y sabemos que está para otras cosas este club. ¿Qué se viene contra la Madrid? Bueno, es un equipo también que de local juega bien. Nosotros vamos a tratar de igualar ese buen pie, porque también nosotros tenemos buen pie, así que vamos a ir a una cancha no a batallar, sino a tratar de jugar y atacar como lo estamos haciendo en los últimos partidos. Muy bien, tu saludo para todos los socios y amigos del Deportivo Paraguayo a través de la red y el canal. Bueno, mandarle un abrazo muy grande a toda la gente que apoya en los partidos. Yo cuando vuelvo a mi casa te veo a vos, como siempre te lo dije, veo el partido con ustedes, y es muchísimo el cariño que la gente te transmite, y eso es muy importante para nosotros porque se siente que estamos todos unidos y que acompañan el proceso nuevo. Muchas gracias. Nada.